leer el pergamino presentado a la excelentísima señora doña Guadalupe Valdés, que es nombrada embajadora especial de la FAO, Hambre Cero, firmado por José Graciano da Silva, director general, Santo Domingo, 30 de agosto del año 2016. Antes de continuar con una labor realmente de premiación de profesionales de metodología, procedo a hacer una síntesis de la hoja de vida de Guadalupe Valdés, quien nace el 22 de septiembre de 1957 en México, hija de Lucía San Pedro, mexicana, y Quirico Valdés, dominicano, activista sindical y político que fue exiliado por la dictadura trujillista. Posee una licenciatura en Economía, cum laude, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestrías en Educación Superior y Alta Dirección Pública. Ha estado ligada a organizaciones de la sociedad civil y campesinas y ha sido consultora de organismos internacionales e instituciones académicas. Del 2008 al 2010 ocupó el cargo de viceministra del Ministerio de Educación. Fue diputada nacional durante el periodo 2010-2016. Está casada con el señor Onofre Rojas y tiene 2 hijos, Ricardo y Laura. Recibamos pues a la mujer, esposa, madre, profesional, académica, política comprometida con las luchas sociales y con el bien común, y ahora embajadora especial Hambre Cero de la FAO, Guadalupe Valdés. Bueno, he escrito unas palabras, me conocen, me embarga la emoción. Cuando recibí la carta del director general de la FAO y tenía que responder, pasé unos días para responder esa carta. Y cuando ya estaba lista para responder a esa invitación que me hacía el director general de la FAO, invitándome a ser investida como embajadora especial de la FAO, Hambre Cero, la primera palabra con la que le respondí era que me sentía sumamente emocionada. Y así también lo comparto con ustedes. Pero voy a leer algunas palabras que escribí y que pensé en este momento tan especial para los pueblos latinoamericanos y caribeños, para los pueblos del mundo y para el pueblo dominicano. Muchas gracias a los que me acompañan en la mesa, pero también a todos los que han venido esta mañana a acompañarnos en este momento. Es un gran honor para mi persona que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, me haya distinguido invistiéndome embajadora especial Hambre Cero para la región de América Latina y el Caribe. Gracias por esta distinción que recibo en mi nombre y en el de todos los dominicanos y las dominicanas y de los colegas y amigos de otros países y del mío propio, con quien hemos luchado y seguimos luchando para contribuir y poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible y el derecho a la alimentación. La propuesta de su director general
José Graciano da Silva, de que nuestra generación se convierta en la generación hambre cero, es para mí un fuerte llamado que asumo con la firme convicción de que es posible y necesario lograrlo trabajando juntos. El ministro de Agricultura se refirió a la importancia de trabajar juntos y se refirió a la importancia de que sumemos nuestras voluntades para lograr que los 4.5 millones de personas que en Haití sufren de inseguridad alimentaria y nutricional no sea solo un tema a ser resuelto por ellos, sino que nos convoque a todos y a todas y a nuestro país, porque formamos parte de una isla que compartimos siendo 2 estados y 2 pueblos diferentes, pero es una responsabilidad de todos y de todas. Aceptamos este desafío, por cuanto el que una sola persona padezca hambre, sufra por el hambre y muera de hambre, es un golpe a la conciencia de la humanidad. Y en estos momentos, aún 800 millones de personas padecen hambre. Son centenares de millones de mujeres, de niños y de niñas, a las que también se refirió el ministro como un tema fundamental en las políticas públicas, en las políticas de los estados para erradicar el hambre. Personas con discapacidad, indo-afro-latinoamericanos, envejecientes, jóvenes, son seres humanos, son nuestras hermanas, nuestros vecinos, amigos, compañeras. Pasan hambre, enferman, padecen deficiencias físicas y mentales y mueren de hambre, mientras los alimentos se pierden, a veces en la misma tierra que los pare, muchas veces en los centros de venta, en los supermercados, en los restaurantes, en los hoteles y lamentablemente también en muchos hogares en los que los alimentos son desperdiciados y botados a la basura, o muchos hogares que no tienen los alimentos porque no tienen acceso ni disponibilidad a los mismos. No existe hambre porque se produzca poco y escaseen los alimentos. Existe el hambre porque vivimos en un mundo inequitativo, desigual, injusto, carente de ética y de valores de solidaridad y hermandad. Vivimos en un mundo dominado por un mercado que solo mira para las ganancias y no para los seres humanos y la naturaleza. El hambre y la malnutrición siguen siendo obstáculos enormes para el desarrollo de muchos de los países de la región y del mundo. Vivimos en un mundo en el que se comercializa con los alimentos y se comercializa con el hambre. Combatir el hambre es, por tanto, un asunto de dignidad, de conciencia, de principios, de justicia. Es un asunto eminentemente político. Es garantizar que exista seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Tanto el ministro como el embajador y quienes hablaron, el representante de Naciones Unidas, el representante de la FAO, Juana Ferrer, se refirieron a que nuestro país está dotado hoy día de una ley en seguridad, soberanía alimentaria y nutricional. Ese no fue la labor de una persona ni de una institución, fue la labor de muchos hombres y mujeres que trabajaron, que contribuyeron a que hoy eso no sea un sueño, sino que sea una realidad. Y quisiera que me permitan mencionar algunas de esas instituciones que desde hace 5 años estuvimos trabajando firmemente desde el Congreso de la República, empujando para que tuviéramos una ley, pero que muchas de estas instituciones tenían años, como lo señaló Juana Ferrer, trabajando y luchando para dotar al país por marcos legales que garanticen derechos. No podemos dejar de pensar y de agradecer en este momento el apoyo que desde un principio nos brindó el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, con sus ministros al frente, pero también con todo el equipo técnico, las múltiples consultas que hicimos. No podemos olvidar a la FAO, al PMA. Hoy no está con nosotros una mujer que dio todo por la lucha contra el hambre. Nos referimos a Edith Rodríguez,
pero que era la representante en ese momento del PMA en el país, OPS, que nos acompañó siempre también, y no podemos hoy olvidar una información que nos dio Laura Naud, que en ese momento formaba parte de ese comité interinstitucional que formamos desde un principio y que iba a todas las reuniones en representación del Ministerio de Agricultura y que caminamos juntos todos estos años. Y esta semana, estando yo fuera, Laura me decía, ¿sabes lo que le pasó a Anselmo? Le decía, no. Anselmo Aburto falleció de un ataque al corazón. Justo fue una de las personas que desde el Ministerio de Educación, y los rostros así lo expresan, dio toda su vida por lograr que mejoraran los niveles de nutrición, no solamente en su país, que era Nicaragua, en Centroamérica, sino que después asumió esa lucha y esa causa en la República Dominicana. Hoy ellos no están con nosotros físicamente, pero sí está su legado y está lo que ellos aportaron, y fue toda esa construcción para esa ley que hoy tenemos en el país y que ya ha sido promulgada por el presidente de la República, la ley 589-16. Pero no podemos dejar de olvidar el aporte del Programa de Naciones Unidas para todo ese proceso de consultas, los foros. Debo decir que la ley comenzó siendo una ley de seguridad alimentaria y nutricional, y fue en uno de esos foros que unas organizaciones de la sociedad civil, recuerdo que fue en Monteplata, y aquí está Emilio Galván, que propusieron que había que colocar el tema de soberanía alimentaria como un tema fundamental para el país. Con FENAGRO, APROLECHE, Articulación Nacional Campesina, Oxfam, reconocido, el rol que han jugado las universidades, la UAS, aquí está el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, que siempre acompañó el proceso, pero también nos acompañó el INTEC generando foros y seminarios. No podemos dejar de reconocer el apoyo que hemos tenido a través de la FAO, de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID. Pero no puedo dejar de mencionar a los colegas, a los parlamentarios. Aquí está el colega Marino Hernández, con quien caminamos y transitamos todo este proceso, y en él están representados todos los colegas de la Cámara de Diputados y del Senado, con quienes estuvimos generando esos procesos de diálogo para que realmente pudiéramos dotar al país de una ley. Recuerdo que esa ley se aprobó 3 veces a unanimidad en la Cámara de Diputados y después íbamos al Senado para que esto pudiera ser. Entonces, realmente eso es parte de la construcción, la organización de mujeres, y como decía el representante del Sistema de Naciones Unidas en el país, tenemos que ver esta lucha de hambre cero como un enfoque integral, como causas de derechos para todos y todas. Recuerdo que en un evento en México conocí el gran aporte que estaba haciendo la chef Tita, y aquí está parte de su equipo. La chef Tita es una chef que promueve que los chefs sean hambre cero. Entonces, esto es el esfuerzo de todos y de todas. En algún momento en la Cámara de Diputados, los parlamentarios nos planteamos también la importancia de no solo trabajar en el marco legal, sino que había que sensibilizar a los diferentes actores para que pudieran realmente conectarse con esta causa, y que esa pasión no fuera solo de algunas personas, sino que se convirtiera en una causa, en un tema de agenda del país. Y en ese camino encontramos a don Nabil Peralta en el Departamento de Cultura de la Cámara de Diputados, y recordamos el equipo de la Cámara de Diputados, a sus secretarias parlamentarias, el Departamento de Comisiones, el equipo que nos acompañó en toda la Diputación para poder construir de manera colectiva. Después tocábamos puertas. Fuimos para hacer un festival, hicimos un festival de canciones, y ahí Articulación Nacional Campesina nos acompañó para tocar y
y hacer canciones para sembrar la vida. Pero después empujamos en el Congreso de la República a hacer un festival por el derecho a la alimentación, documentales de 1 minuto hechos por jóvenes que miraban el derecho a la alimentación desde su mirada y su perspectiva. Pero también nos acompañaron después en ese proceso para hacer algo que no habíamos tocado, eran los jóvenes, cómo los jóvenes podían desarrollar su creatividad, y ahí pensamos en hacer un concurso de sellos para plasmar también el derecho a la alimentación. Y en todas esas actividades siempre contamos con todos ustedes, con todas sus organizaciones. La Cámara de Diputados, desde la presidencia de la misma, apoyó todas las actividades que podrían contribuir a que el tema de la lucha contra el hambre fuera un tema del país. Por eso también hicimos una exposición de fotografías para relevar la importancia que tenían las imágenes de las mujeres, de los hombres, de los pequeños agricultores familiares. Muchas gracias a los fotógrafos, a César, a Tamara, que hicieron, pero a la institución que permitió que todo esto se plasmara y que hoy sean esa suma de voluntades, de intereses, de visiones, las que permiten que la República Dominicana, señor embajador, ante la FAO de la República Dominicana, tenga no solamente una ley, sino que también garanticemos ese derecho a la alimentación. Combatir el hambre es, por tanto, un asunto de dignidad, de conciencia, de principios, de justicia. Es adoptar las políticas necesarias para que nadie pase hambre y no se tiren alimentos a la basura. Combatir el hambre es también un deber de todos los agentes que intervienen en el proceso, desde el trabajador y la trabajadora rural, del que produce las semillas, y mi collar es un homenaje a todos los hombres y mujeres que producen y cultivan las semillas, pero sobre todo a los que quieren preservar sus semillas ancestrales para que nuestros países tengan una gastronomía basada en su cultura y en su desarrollo. Son frijoles o habichuelas de países de América Latina y el Caribe. Este rol de combatir el hambre es también del comerciante, de los empresarios, de las transportistas, de los maestros, de las organizaciones sociales, de las iglesias. Tiene que ser entre todos y todas para cuidar los bosques, los recursos naturales, la tierra, el clima, el agua. Sin eso no podemos tener seguridad alimentaria y nutricional. Los estados del mundo se han comprometido con la Agenda 2030 de lograr un mundo libre del flagelo del hambre y de la pobreza. En mi caso, combatir el hambre desde esta nominación a embajadora Hambre Cero de la FAO es un compromiso humano, ético e innegociable. Hambre cero significa que ninguna persona pase hambre y desnutrición, pero hambre cero igualmente significa tolerancia cero con quienes anteponen sus beneficios personales y corporativos antes que la erradicación de esta ignominia, de este flagelo que es el hambre. Nos comprometemos como embajadora especial Hambre Cero de la FAO a promover actividades y acciones encaminadas a la erradicación del hambre, a concienciar a autoridades, a los actores más incisivos y a toda la población de nuestro país y de América Latina y el Caribe para que se involucren en la lucha contra el hambre. Nos comprometemos a impulsar acuerdos, generar procesos de diálogo y participación entre gobiernos, el sector privado, las organizaciones político-sociales y la cooperación internacional para que ayuden a lograr el objetivo de hambre cero en el mundo. Muchas gracias al señor ministro por el aporte que hace de que su ministerio, el Ministerio de Agricultura, donde usted tiene un equipo que acompaña este proceso, los viceministros que están aquí, el de Extensión, que es además el representante ante Mesoamérica sin hambre, pero también el viceministro encargado de temas rurales